Hola, continuamos con Zona de Teatro y Letras de Reina Barrera. Carro de Comedias de la UNAM. Sentados en las escaleras del Teatro Juan Ruiz de Alarcón, junto a la puerta del Foro Sor Juana Inés de la Cruz, una gran cantidad de jóvenes aguarda antes del comienzo del teatro al aire libre. Se presenta, frente a la fuente del Centro Cultural Universitario, Las cosas de doña Rosita casada con don Cristóbal y Las cosas de don Cristóbal casado con doña Rosita. Adaptación de la obra Retablillo de don Cristóbal de Federico García Lorca. El espectáculo se ha presentado en un sinfín de lugares, tanto como festivales a lo largo y ancho del país. Pertenece al Carro de Comedias de la UNAM, compañía fundada desde 1998, lo cual indica que es un espectáculo con trayectoria popular. En este sentido, el público suele preguntarse, ¿por qué una obra o espectáculo que siempre tiene público no podría convertirse en perecedera? Hay algunas razones, todas viables, entre las cuales se encuentran las relacionadas con los actores, jóvenes que desean incursionar en otros ámbitos teatrales. Claro que la petición del público es que la obra se presentara una vez más, sin que llegara a su fin. La presentación incluye elementos de antigua tradición, el carro que evoca el origen del teatro con el carro de Thespis. Su originalidad le dio en su tiempo la dimensión mágica que hoy tiene. Sobre una plataforma con ruedas se anuncia, después de la segunda llamada, que el teatro va a empezar y se grita los nombres de los actores: Teresa Barajas como la niña, Miguel Cooper como don Cristóbal, Luis Esteban Galicia como el poeta príncipe, Tania González Jordán como doña Rosita, José Luis Juárez como el enfermo, paje, Jorge Núñez es el director, zapatero, y Anelvi Rivera Miraflores hace el papel de la madre. Cada uno de ellos actúa con dinamismo, energía y soltura, porque se trata de un teatro al aire libre, donde el tono popular está presente en cada una de sus intervenciones. Se trata de un teatro casi a gritos para todo aquel que vaya pasando o esté cerca y se arrime a ver qué está pasando. El tono festivo y sobre todo picaresco está presente con un gran sentido de la doble intención y la mesura, porque entre el público hay niños y otros que están dejando la edad de la inocencia. He aquí el valor intrínseco de la obra de Francisco García Lorca, encontrar el maridaje imposible entre el teatro popular y el culto, entre el lenguaje vulgar y el poético. El autor español logra entretener y divertir al público mostrando cómo se puede actuar entre lo sublime y lo soez, sin que se pierda el valor estético del teatro y su expresión ficticia. Se conoce como retablos aquellas imágenes grabadas en madera que representan un suceso casi siempre relacionado con la vida de los santos. En teatro, el retablo es un pequeño escenario donde se representa una acción utilizando títeres, como lo imaginó Federico García Lorca para esta obra. Solo que en esta, los títeres son actores que presentan personajes en vivo, por lo cual sus características han sido subrayadas, tanto su vestuario como su maquillaje y sobre todo el carácter. Los personajes, emparentados con los genotipos de la comedia del arte, esto es, quienes tienen o parecen comunes, cotidianos que cualquiera encuentra por la calle, en la familia o en el trabajo. Además, los actores actúan como si fuesen muñecos animados para dar la idea del teatro de títeres. La historia contiene una trama común, cuya anécdota puede estar referida a cualquier lugar o tiempo. El hombre de edad que se casa con una mujer joven después de haber hecho un trato económico con la madre, lo cual implica que ambas son personas interesadas, movidas por segundas intenciones. Este tipo de presentaciones suelen contener una crítica, al mismo tiempo que una lección, para las artimañas que se han llevado a cabo, donde el público puede apreciar el ridículo y la burla que merece una conducta equivocada. Actividades culturales a propósito del Quijote. En el 2005, la UNAM se agregó a las festividades internacionales que se llevaron a cabo para promover la obra de Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, en todas sus expresiones artísticas: danza, teatro, radio, cine, música y artes plásticas, además de la literatura.
En distintos ámbitos de la comunicación y la cultura se realizaron actividades para festejar el cuarto centenario de la edición. Se vendieron películas para niños, DVD, conciertos, libros con ilustraciones. En internet hubo páginas y páginas de referencia a la obra, en cartelera algunas representaciones, así como exposiciones de pintura, escultura y dibujos sobre la obra de Cervantes. En el Colegio de Ciencias y Humanidades, en los cursos de taller de lectura, redacción e iniciación a la investigación documental, además de la asignatura de lectura y análisis de textos literarios, los profesores solicitaron, seguramente, a los alumnos la lectura de algunos capítulos de Don Quijote de la Mancha y promovieron la asistencia a algunas de las muchas actividades relacionadas con los 400 años de su publicación. El libro ha sido publicado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española y se vende en todas las librerías del país. Contiene escritos y notas introductorias y finales, así como notas explicativas de pie de página. Difícilmente alguien relacionado con la escuela, estudios o difusión cultural se ha podido escapar a la lluvia de información que se hizo sobre esta obra. Se publicó en Gaceta UNAM, boletines y cartelera universitaria. La UNAM no estuvo ajena y formó parte del Congreso Internacional que se llevó a cabo en España. En música, la UFUNAM interpretó Don Quijote de Richard Strauss y se llevaron a cabo conferencias en el Centro Cultural Universitario. Hubo un ciclo de cine dedicado al Caballero de la Triste Figura en la Sala José Revueltas e inició con la cinta El Quijote de Orson Welles. En el ámbito teatral se presentó Requiem por Alonso Quijano y el Carro de Comedias de la UNAM ofreció algunos de los entremeses cervantinos y el maestro José Luis Ibáñez organizó la lectura y análisis de una selección de capítulos de El Quijote. Radio UNAM comenzó a transmitir una radionovela de 63 capítulos que también se transmitió en Radio Educación. La revista de la Universidad de México editó 3 discos compactos de audio. Estas son las actividades universitarias a las que los alumnos pudieron tener acceso en el 2005, además de las que de manera independiente se realizaron por otras instituciones y medios como la televisión, el cine, la radio, los teatros, salas de conciertos y galerías independientes que se llevaron a cabo en las casas de la cultura, el IMSS, el ISSSTE y el LIMBA. De tal manera que el alumno de bachillerato sabe, ha oído, ha asistido y leído algo acerca del Quijote, o por lo menos ha hojeado el libro y realizado lecturas, sino del libro completo, sin lecturas parciales, y pronto estará preparado para participar en cualquier concurso que se organice en su plantel sobre el Quijote. Ahora comenzaremos con la tercera parte del libro y empieza con géneros dramáticos. Dentro del género dramático, resulta difícil trazar divisiones basadas en criterios de discursos, pero según el Diccionario del Teatro, Dramaturgia, Estética, Semiología, publicado por Paidós en 1998, el peso de las normas impuestas por las poéticas es considerable y las especies se definen por medio de la oposición tragedia, comedia, en función de contenidos y de técnicas de composición. Los géneros dramáticos corresponden a la literatura. En ellos se agrupan las obras en cuanto se corresponden en formas, modelos y construcciones semejantes. Aristóteles, en su Poética, 330 a.C., distinguía en el terreno de lo dramático entre 2 posibilidades, la de imitar y representar a personajes mejores o peor que el común de los hombres para situarlos en la tragedia o en la comedia. Los edificios teatrales son, de manera contundente, importantes para el desarrollo de la escena. En el origen, la tragedia campeó en el escenario y para este género fue creado en espacio ideal. Así, la tragedia está considerada como el género dramático cuyos contenidos generalmente están tomados de la mitología griega y que siempre supone el enfrentamiento de los personajes con los grandes problemas de la existencia. Por su parte, la comedia es un género dramático en el que se recrean las situaciones cotidianas protagonizadas por seres vulgares, cuyo desarrollo avanza a través de situaciones complicadas de carácter cómico que resultan felices.
De la combinación de los géneros anteriores y por tanto de la alternancia de situaciones trágicas y cómicas resulta una nueva modalidad, la tragicomedia. Asimismo, el drama. Aquí habría que aclarar que la palabra drama se utiliza en casi todo el mundo como sinónimo de obra. En nuestra cultura posee también, como la tragicomedia, un carácter híbrido, aunque con límites más imprecisos. En él se entremezclan pasiones y elementos cómicos, sin que esté establecido de antemano qué factores prevalecerán. Su aspiración es presentar la acción en todas sus posibilidades. A partir de la tragedia y de la comedia, es que han surgido un sinnúmero de modalidades a las que se les ha dado muchas definiciones y nombres a lo largo de la historia. Por ejemplo, se puede observar la evolución y cambios de la tragedia en drama isabelino con Shakespeare o con el español Calderón de la Barca, entre otros autores del Renacimiento, hasta la época moderna en que la tragedia moderna se le llama pieza. El género está constituido, más allá de las normas, por un conjunto de codificaciones que informan sobre la realidad que el texto supuestamente representa, codificaciones que deciden el grado de verisimilitud de la acción. El género, para el lector espectador, la opción de leer el texto según las reglas de tal o cual género, ofrece una indicación sobre la realidad representada, suministra información, establece un contrato en el texto y entre el texto y su lector. Al detectar el género del texto, el lector tiene en cuenta un cierto número de expectativas, de figuras obligadas que simplifican lo real, que permiten a su vez que el autor no tenga que estar repitiendo las reglas del juego y del género, que supone conocido por todos, que le autorizan a satisfacer y también a desbordar estas expectativas, desmarcando su texto del modelo canónico. No se debe olvidar que el género exige que los actores mantengan el tono debido. El género viene a ser como el reglamento interno de las obras y de los espectáculos. Cuando se lee un texto a sabiendas de conocer el género en el que está inscrito, será necesario darle el tono al que obliga, mismo que definirá su puesta en escena. Otro elemento a considerar es el ritmo, que se les imprime a las escenas o timing, que tendrá relación con las acciones y con el género. Y hasta aquí le dejamos.